Y en los últimos datos del PIB y el IGAE muestran menor dinamismo de la economía en el primer trimestre. Nos acompaña como siempre Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Lucero. ¿Tú? Muy bien, con mucho gusto como siempre de saludarte. Veíamos que la caída del IGAE, que se dio a conocer la semana pasada de marzo, fue de 0.6% anual, ¿no? Cayeron de forma generalizada los sectores primario, industrial y servicios. Después de estos números, PIB y IGAE, ¿cuáles son los pronósticos de crecimiento de Cibanco para México este año? Bueno, se confirmó, ya teníamos la estimación primera del PIB que dieron hace unas semanas y se confirmó que fue muy débil el primer trimestre y que marzo fue el peor de todos. Los números de marzo fueron bastante malos y los pequeños datos que hemos tenido con respecto a abril nos dan una ligera esperanza de que el segundo trimestre no va a ser tan malo como el primero. Eso significa que no creemos que vaya a volver a caer con respecto al trimestre anterior para hilar dos trimestres. Hay gente que tiene esta preocupación de que a lo mejor ya caemos en una recesión técnica. Creemos que no. Con los datos que nos hemos observado, esto no va a suceder. Y bueno, las expectativas de crecimiento las comentamos hace también un par de semanas. Pensamos que la economía va a crecer alrededor de 1.3%. Bien, esta semana viene también un dato interesante por parte del Banco de México, que es su reporte de inflación del primer trimestre. Me comentabas que, bueno, aquí están atentos los analistas porque hacen pues un pronóstico del crecimiento económico y también de la inflación para los próximos meses. ¿Qué se espera? Así es, Banxico hace un reporte cada trimestre, detalla un poquito los precios o los sectores, cómo va en cuanto a inflación y aprovecha este documento para sacar sus pronósticos de crecimiento de los principales indicadores económicos. La última vez tenía un rango de crecimiento entre el 1.2 y 2%. Es probable que lo baje, porque esta estimación la tenía antes del dato del primer trimestre del PIB. Ahí fue donde la mayoría de los analistas bajamos nuestras estimaciones y también es probable que baje la estimación del año que entra, que la tiene entre 1.7 y 2.7%. Bien, en cuestión a la balanza comercial vemos que por tercer mes consecutivo en abril registró un superávit de 1.370 millones de dólares y también vemos que ayudaron las exportaciones del sector automotriz y la manufactura. Ese es uno de los indicadores a los que me refería, que nos da un poco de esperanza de que las cosas rebotan. En abril las exportaciones dieron un crecimiento bastante interesante, bastante importante, 6%, casi 9% de las automotrices. Vienen un poco rezagadas las importaciones, sobre todo las importaciones de capital. Okay. Observamos todavía que vienen mostrando la debilidad que enseña la economía. Por eso es que la balanza comercial o el déficit se vio menos afectado, ¿no? Pero el dato de exportaciones es una buena noticia y nos hace pensar que por el lado de las manufacturas vamos a tener muchos mejores números a los que observamos el trimestre anterior. Porque son productos no petroleros. Sí. Bien, las importaciones tuvieron un crecimiento anual de 1.6%. ¿Con qué tipo de bienes o productos? Es lo que te decía. México? Es lo que te decía, donde se vimos la mayor debilidad fue en la importación de consumo y la importación de bienes de capital, o sea, la inversión. La inversión de fuera está todavía débil, está mostrando esta debilidad que observó la economía en el primer trimestre. Esta va a tardar un poquito más en reactivarse y la de consumo también. Esperamos que para mayo, junio, a lo mejor vemos unos mejores datos y a lo mejor se pega un poquito más a lo que estamos observando en las exportaciones. Y en información fuera de México vemos que Estados Unidos y China pues van para largo con estas pláticas. No se espera un pronto acuerdo comercial. ¿Impacto en México? ¿Se ha visto? Bueno, ¿Para bien o para mal? Para bien y para mal, porque hay ciertos sectores que sí han aprovechado los espacios que han generado los aranceles en China para exportar mejor. Pero para mal es la percepción. Okay. La percepción del mundo, todo el mundo está asustado de que este pleito sí provoque una debilidad o descarrile esta frágil senda de crecimiento que tiene Estados Unidos y el mundo. ¿Afectan las inversiones aquí en México? Podría afectar, porque el inversionista está esperando una mejor claridad en cuanto a lo que pueda pasar mañana y esta no está muy clara. ¿En qué sectores? ¿En qué sectores podrían afectar las inversiones aquí en México con este problema? Bueno, el sector tecnológico es uno de ellos, telecomunicaciones, muy claro. Empresas chinas están apostándole por ganarle en el tema tecnológico a Estados Unidos. ¿Y qué sucede con Estados Unidos? A lo mejor van a apostarle a invertir en países que estén cerca de
de Estados Unidos y principalmente pueden ser los latinoamericanos o otros países emergentes. Perspectivas para volatilidad en el tipo de cambio de Cibanco. Bueno, esta semana no solamente no tuvimos mercado en Estados Unidos hoy, sino además no hay mucha información económica importante, solamente hay un PMI en China el jueves que a lo mejor nos puede generar algo de ruido. De ahí en fuera es última semana de mes. Normalmente la información más rica viene en las primeras semanas, entonces lo vamos a ver más en la semana que entra. Nuestro rango de estimación del tipo de cambio anda en los 18.97, 19.10, 19.12. Bien, esta semana también se esperan cifras aquí en México de ocupación y empleo, ¿no? ¿Expectativas? Sí, ahí también van a también ya salir datos nuevos para ya el segundo trimestre. Las expectativas creemos que van a rebotar, salieron muy malos los datos de marzo. Okay. También creemos que vamos a empezar a ver también en datos de empleo alguna mejoría, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. Te vemos la próxima semana. Claro. Y ya estaremos platicando estos datos. Perfecto. Muy buenas tardes, Jorge Gordillo de Cibanco.